El general Ren esperaba junto a la cúpula de fuerza que cubría el campo de entrenamiento número 1, un amplio rectángulo a 10 metros bajo sus pies que simulaba, gracias a sus elementos cambiantes, las diferentes condiciones de los entornos de batalla en Marte. Desde su posición podía estudiar el desarrollo de las prácticas de los reclutas samurái en la base. Solo bajaba, muy de vez en cuando, a observar a los del último curso, que se entrenaban con fuego real, aquellos que, un año después, estarían defendiendo los intereses de Tierra con sus vidas frente a los colonos en los sangrientos campos de Marte. Ahora mismo, prisioneros pro-Marte limpiaban el terreno de restos humanos, resultado de la última práctica recién terminada. 2 reclutas samurái por 10 colonos muertos. Buena proporción. Durante los 6 meses finales del último curso, el campo no se limpiaba en absoluto. Los ejercicios se realizaban entre los pedazos de sus enemigos y compañeros, en circunstancias idénticas al entorno donde pronto actuarían a miles de kilómetros de distancia. Bajo su batuta, la base subterránea de Argos enseñaba lo que es la guerra real. Se enorgullecía de enviar a Marte a jóvenes veteranos, no a una panda de novatos, tan ilusionados como ineficaces. Deral se retrasaba. El psicólogo de guerra y agente doble había llegado a Tierra 3 días antes. Lo había citado con urgencia. Ya llevaba 15 minutos de retraso. El general Ren se había ganado sus privilegios a pulso. Gracias a su inteligencia estratégica e imaginación táctica, las campañas iniciales en el norte de Marte habían sido un éxito clamoroso. Sin embargo, las cosas llevaban ya varios años estancadas en el sur. Los colonos habían mutado, aprendido rápido. No cedían como en los comienzos de la guerra, y sus contraataques llegaban a ser demoledores. Su moral crecía a diario, comprobando cómo los ejércitos tiranos chocaban una y otra vez contra el muro de su determinación, mientras el ánimo de Tierra se mantenía a duras penas a flote. Se habían vuelto previsibles, necesitaban nuevos golpes de efecto, porque la guerra, bien lo sabía Ren, es también un pulso mental. Por eso había hecho llamar a Deral. El psicólogo de guerra conocía a los colonos perfectamente. Sus actitudes, sus valores, su mentalidad, su sociología, sus miedos, sus puntos débiles. Había sido uno de ellos durante mucho tiempo, y en cierto modo lo seguía siendo, hasta que comprendió las ventajas personales de jugar en 2 tableros a la vez. Por cada supuesto secreto revelado a los colonos, él le sacaba 3. Aunque no le gustara reconocerlo, Ren sabía bien que buena parte de sus victorias en el norte eran fruto de los consejos técnicos de Deral. Esperaba que los años no hubiesen mermado su capacidad de ser útil a la causa tirana. Ren recibió un mensaje en su oído interno. La voz de uno de sus hombres habló solo para él. General Ren, Deral acaba de superar todos los controles. Ya baja en estos momentos por el ascensor central, señor. Recibido, subvocalizó Ren, mientras se dirigía hacia las enormes puertas. El marcador iluminaba en rojo los segundos que restaban para su llegada. 20, 15, 10, con un bufido de los gases de descompresión, el acero comenzó a retirarse lentamente. Deral salió al fin, escoltado por 2 de sus samuráis más destacados. Ren había esperado encontrarle mucho más desgastado por el tiempo. Estaba calvo, sí, pero seguía tan corpulento como siempre, con su sonrisa jovial, y esa mirada tan cargada de autoconfianza, tan occidental. Un tic de desprecio le recorrió el labio superior. Deral se detuvo a distancia protocolaria y saludó marcialmente, la mano junto a la sien. General Ren, me alegra estar de nuevo bajo sus órdenes. Ren respondió al saludo con rapidez. Tal vez demasiada. Es un honor para Argos contar con su presencia, agente Deral. Aunque ha sido un honor que se ha hecho esperar. Sus muchachos allá arriba son concienzudos. Se han entretenido un buen rato conmigo, parece que fuera nuevo en esta casa, devolvió el reproche. Ah, sigue tan afable como le recordaba, pensó. Acompáñeme, por favor, le invitó a seguirlo hasta el campo de entrenamiento número 1. No vamos primero a su despacho, general. Ya estamos en él, respondió sin mirarle. Deral dejó que su vista se perdiera en las inalcanzables bóvedas de metal. Y sonrió. Se detuvieron junto a un panel de monitores cercano al campo de entrenamiento. Desde allí podrían observar, tanto a simple vista como a través de los monitores, todo lo que ocurriese abajo, sin perder detalle. Ren habló con voz ronca.
Supongo que no tendré que ponerle al corriente de todo lo que está ocurriendo en el sur, ¿verdad? La jovialidad se esfumó del rostro de Deral, sustituida por una honesta seriedad. Vengo de allí, general. Y debo decirle que Tierra, si las cosas siguen por el camino que van, debe albergar pocos motivos para el optimismo. Ren le clavó la mirada, con las manos descansando a su espalda, firme como una katana. Le observó evaluándole casi de forma tangible, preguntándose qué podría esperar de él, qué utilidad extraída de sus consejos podría implementarse en el campo de batalla esta vez, tantos años transcurridos desde las campañas del norte. Deral se removió, incómodo, y preguntó: General, vayamos al grano, ¿por qué me ha hecho regresar? ¿Qué quiere de mí concretamente? Ren parecía avergonzado por lo que estaba a punto de decir. Verá, soy muy consciente de la merma que la reputación de nuestro ejército está sufriendo en Marte. Las derrotas se suceden y esos malditos mutantes se han hecho uno con el terreno, siempre exhibiendo las contraofensivas más adecuadas a cada circunstancia. Si no fuese porque nuestro objetivo es repoblar con leales y auténticos humanos, le aseguro que el hemisferio sur de Marte sería ya un infierno radioactivo. El odio se desbordaba de sus ojos oblicuos. Estoy convencido de ello, señor, respondió el psicólogo. Necesitamos ganar la guerra tanto en sus mentes como entre las rocas. Recuperar nuestro respeto, nuestra capacidad de infundir terror como en los comienzos. Ren hizo de su mano izquierda un yunque y de su derecha un martillo. Debemos aplastar su espíritu para siempre. Se refiere a nuevas técnicas de guerra psicológica, general. Hemos puesto nuestra imaginación al límite. Lo sé, y parecen cada vez más inmunizados contra nuestras iniciativas, por ingeniosas y terribles que sean. No podemos seguir invirtiendo esfuerzos en ese retorcido camino que no lleva a ningún lado. ¿En qué está pensando? Su interés era genuino. Un brillo perverso pareció iluminarle la cara. Agente Deral, nuestros ingenieros llevan meses desarrollando armamento de última generación, enfocado a destruir la moral de esos traidores, a sumir sus mentes en un terror como jamás han conocido. Y aquí es donde entra usted y su brillante cerebro. Necesitamos sus informes técnicos, sus previsiones y propuestas de modificación y mejora. Las armas que lleguen a Marte han de estar afinadas para desplegar el mayor horror que pueda concebirse desde su mutante perspectiva. Usted los conoce como nadie. Y es el mejor en su especialidad. Ahora Deral ya sabía en qué iba a consistir su trabajo. Ren parecía extrañamente animado al hablar. En su laboratorio de trabajo hemos dejado un dossier completo con las especificaciones técnicas de cada una de las armas que le vamos a mostrar, así como un modelo prototipo para que pueda estudiarlas físicamente. Al menos de todas aquellas con un tamaño manejable. Ren le sonrió sin humor. Gracias, general. Pero antes quiero que pueda usted ver sus efectos durante la acción real. A continuación, 10 traidores capturados en Marte podrán obtener su libertad si vencen en combate a 5 de nuestros reclutas samurái del último curso. Es lo justo porque cada uno de nosotros vale, al menos, por 2 de esos perros desagradecidos. El general se mesó su fino bigote. Eso era cierto. Deral llegó a conocer el caso de 2 de esos prisioneros que vencieron y fueron devueltos a Marte. Tan cierto como la activación del microchip cancerígeno a los pocos meses de la liberación. Tierra no perdonaba la traición. Nunca. Pero creyó conveniente no decir nada al respecto. En estos monitores podrá observar en plano detalle los rostros de cada prisionero, sus reacciones emocionales. Y bajo ellos las constantes vitales y diferentes medidas fisiológicas en tiempo real. Podrá encontrar también una grabación completa del entrenamiento en su laboratorio, tan pronto como terminemos. Muy bien, dijo Deral, preparándose para lo que estaba a punto de ocurrir. Ren se apoyó en una esquina del panel. ¿Está listo, Deral? Sí, general. Puede usted comenzar cuando quiera. Con su carnicería, pensó. Ren pulsó un botón y dio la orden con rapidez. Comienzo de la práctica en el campo de entrenamiento número 1. A los pocos segundos, una voz resonante se expandió por la instalación. Algunos hombres se fueron acercando a la cúpula de fuerza. Prueba 23ª del rifle ZV Wang en campo de entrenamiento número 1. 50 segundos. Deral observó la disposición de los elementos en el terreno. Bastante llano y despejado, pero con hileras de rocas para cubrirse y rodear al enemigo. En un extremo las puertas correderas de acero empezaron a abrirse.
5 reclutas samurái entraron corriendo, con sus armaduras cerámicas rojizas, miméticas a su entorno, con una sola hombrera blanca y una tierra roja en el medio, recordando la antigua bandera de Japón. Cada uno iba armado con uno de los rifles prototipo, de tamaño medio, rematado en un cono cristalino. A la espalda cargaban el generador de energía, que a su vez se conectaba al casco de cada recluta, coronado con la clásica V inclinada que nacía casi a la altura de la frente. El general se inclinó levemente hacia Deral, sin descruzar los brazos sobre el pecho ni desprender la vista de sus hombres. Estamos trabajando en reducir el peso del generador, no es sencillo. Los reclutas pueden dirigir la trayectoria del láser gracias a los sensores del casco, pero resulta invisible para el enemigo. Deral siguió observando cómo los hombres tomaban posiciones en diferentes coberturas, con toda probabilidad siguiendo algún patrón de los estudiados teóricamente tiempo atrás. Con pocos segundos de diferencia, los 10 prisioneros entraron por el extremo opuesto, algo más confusos y lentos que los reclutas. Todos portaban un rifle Karanov estándar, cubiertos por armaduras ligeras idénticas a las que llevaban en Marte. Las fuerzas parecían compensadas. En cuclillas tras una roca, el recluta que asumía el rol de oficial comenzó a ladrar órdenes en japonés antiguo. Una ráfaga de balas estalló contra la cúpula de fuerza, muy cerca de la cara del general Ren. Deral retrocedió unos pasos atrás, sobresaltada. No se preocupe, siempre lo intentan, le sonrió Ren, torvamente. Los tableteos automáticos retumbaban por todo el campo. Los colonos estaban descargando una auténtica tormenta sobre las rocas defensivas de los reclutas, llenando el aire de polvo rojizo y metralla. Uno de los reclutas hizo un rápido movimiento para disparar su rayo de muerte. Justo al asomar, su casco explotó en una indistinguible mezcla de carne, material cerámico y hueso, mientras su cuerpo caía como un pelele tembloroso. Los gritos de júbilo de los colonos se fundieron con las nuevas órdenes chilladas por el oficial recluta. De inmediato, 2 de ellos corrieron por los flancos opuestos al tiempo que un tercero se asomaba entre las rocas, apuntando al colono que aún mantenía su brazo en alto, pletórico. Se escuchó un grave zumbido del generador, justo antes del disparo del rayo invisible. El colono soltó su arma, sorprendido por el impacto, para agarrarse el brazo. Comenzó a gritar. Las primeras capas de piel se enrojecían, bullían diminutamente con rapidez. El colono gritaba con toda la fuerza de sus pulmones, aterrado, mientras se desprendía la armadura ligera. Cualquier contacto con la carne viva resultaba insoportable, y el dolor crecía sin límite. La piel se deshacía lentamente en un burbujeo ácido mientras el cuerpo parecía tornarse de un rojo oscuro. El colono aullaba, con gritos espantosos. «¡Hijos de la gran puta!», chilló furibundo uno de los 3 colonos que se aprestaron a disparar sobre el recluta. Y en ese mismo momento, los 2 reclutas de los flancos, que esperaban justo aquello, abrieron fuego. El oficial recluta se unió a ellos desde atrás. Los rayos dibujaron rápidas líneas invisibles sobre los 3 colonos. En segundos, sus gritos de dolor se sumaron a los de su compañero, que se convulsionaba en la arena. «Cuidado, los flancos», chilló uno de los colonos al resto de los que quedaban en pie, apenas disparaban, hipnotizados por el horror llegan por los flancos. Deral observaba los rostros desencajados de los monitores. Las constantes vitales. El primer colono abatido era ya el esquema grotesco de un ser humano. Su rostro, una mancha de sangre con 3 agujeros negros, mientras su cuerpo parecía mantener los músculos sangrantes unidos a duras penas. Los gritos de agonía que emitía por el agujero que fue la boca rompían el alma de cualquiera con un mínimo de sensibilidad. Los reclutas samurái avanzaron a toda velocidad, intentando minimizar su tiempo de exposición a las nerviosas ráfagas que los sobrevolaban. El psicólogo de guerra frunció el ceño, preguntándose a sí mismo. «El shock no llega, ¿cómo han conseguido mantener?». Ren le contestó, sin dejar de observar la acción. «Nos costó muchos ensayos conseguirlo, pero ahí lo tienen. El dolor y la consciencia persisten hasta la misma muerte por disolución. Es un arma fabulosa». Uno de los colonos gritaba y disparaba en automático. «Están aquí, aquí. Al ver la quinta samurái, fugaz, matadlos. Matadlos ya». Por el flanco izquierdo apareció uno. Las balas le atravesaron una pierna con un sonoro crujido húmedo, pero mientras caía, disparó en abanico. Casi al mismo tiempo,
Por la derecha rodó su compañero, marcando con su rayo a los colonos a su alcance. Los rifles Karanov empezaron a caer, justo antes de que comenzasen los gritos de terror, cargados con la comprensión de lo que estaba a punto de ocurrir, justo antes de que la marea de dolor lo inundase todo. Precedida por una especie de gong, una inexpresiva voz pareció llegar de las alturas. Prueba 23ª del rifle ZV-1 concluida. Los reclutas samuráis se cuadraron en posición de firmes, incluso el que arrastraba su pierna en la medida en que le fue posible, para saludar marcialmente en dirección al general. Este, con orgullo en su adusto rostro, lo devolvió al instante, siendo uno con ellos. Después comenzaron a retirarse, el herido ayudado por un compañero. Otro se acercó hasta el lodazal de sangre de los colonos, desenfundando su katana para poner fin a semejante cacofonía de sufrimiento. El oficial le gritó algo en japonés y se puso a su lado, haciendo movimientos de negación con la cabeza mientras le reconvenía con dureza. El recluta se inclinó ante su superior inmediato y enfundó lentamente su katana de nuevo, para seguir sus pasos, con una última mirada atrás. El general Ren observó a Deral, esperando algún comentario sobre lo que acababa de presenciar. Pero este siguió observando los monitores y señales que dibujaban los paneles. Un tanto molesto, el general pulsó el botón y dio la orden para que se continuara con lo establecido. La voz inexpresiva volvió a dejarse oír por toda la base. Prueba 12ª de las granadas alambre de gusano V3 campo de entrenamiento número 1. Las puertas se abrieron y 5 nuevos reclutas entraron, armados únicamente con las pistolas reglamentarias del ejército tirano y las granadas prototipo alineadas en sus cintos. Pasaron junto a su compañero muerto, tirado como una botella descabezada, y se protegieron en distintas coberturas. Al otro lado del campo, las puertas comenzaron a separarse y otra escuadra de prisioneros colonos hizo su aparición. Sabían que sus compañeros no se habían salvado, pues habrían retornado por la misma puerta, pero no podían imaginar que su final había sido así. Más de la mitad quedaron paralizados, impresionados frente al horror que continuaba ante ellos. Aquellas voces de agonía, las costillas al descubierto, los pulmones respirando todavía, los órganos internos desparramándose. Y vivos aún. Los más curtidos avanzaron, disparando sobre aquellos trozos de carne doliente, sin detenerse. Poneos a cubierto, maldita sea, o vosotros seréis los siguientes. Vociferó uno, intentando sacudir el aturdimiento de sus compañeros. El oficial recluta lanzó un viejo grito de guerra y, en respuesta, 4 granadas alambre de gusano volaron hacia las posiciones enemigas, mientras él disparaba con su pistola a todos aquellos que podía ver. A pocos metros del suelo las granadas explotaron sin apenas ruido, dispersando una lluvia de gusanos metálicos finos como pelos que cubrió a gran parte de la escuadra y a los moribundos, que seguían gritando roncamente desde el charco orgánico del suelo. 4 consiguieron apartarse de aquella siseante lluvia de brillos, saliendo a campo descubierto, donde les esperaban las balas de los reclutas. Todos cayeron atravesados sin ser conscientes de lo que ocurría. Los gusanos eran filamentos de vida sintética, programados para buscar en su entorno el movimiento y la temperatura más similar a la del interior del cuerpo humano. Una vez activados nada podía detenerlos, salvo el soldado que los lanzaba, mediante el dispositivo de radiofrecuencia variable de su cinturón, una medida de seguridad que permitía seguir conquistando terreno. Los colonos pisoteaban, corrían de un lado a otro sacudiéndose con desesperación aquellos brillos de metal que se habían prendido por todo el cuerpo, manos, brazos, entre el pelo. Cuando las diminutas cabezas se habían fijado, empezaban a taladrar en espiral. Son como finas agujas hundiéndose lentamente en la carne, dijo el general Ren. Un dolor inconmensurable. Atroz. En efecto, los colonos gritaban ya con una intensidad abrumadora, amortiguando los estertores de la escuadra anterior. Se arañaban la cara, la piel descubierta, haciéndola sangrar como cortada a cuchillo, caían, retorciéndose por la arena, en vano. 1 milímetro dentro, y los gusanos proseguían implacables con su labor. Los reclutas se sentaron a esperar junto a las rocas, aprovechando para recargar sus pistolas automáticas. Pacientes, ajenos a todo lo que oían, dejaron que aquellos filamentos semivivos terminasen su trabajo. Mucho tiempo después, las expresiones del dolor se fueron marchitando ante la llegada de la muerte. El bálsamo del silencio se fue extendiendo por el campo ensangrentado. El oficial se irguió y gritó unas palabras de mando,
Todos se pusieron en pie y manipularon los dispositivos de sus cinturones. Los gusanos se detuvieron, dejando de roer los cuerpos sin vida. Acto seguido se cuadraron para saludar firmes al general Ren que, con su saludo, les otorgaba el permiso para abandonar el campo de entrenamiento. El general se volvió hacia Deral. ¿Qué le ha parecido lo que lleva visto hasta ahora, agente Deral? Tendrá mis conclusiones a su debido tiempo, general, dijo con frialdad. Ren ocultó como pudo su creciente ira ante el menosprecio. Y continuó. Bien, espero que le guste el siguiente prototipo. Nos ha costado mucho conseguir lo que está a punto de contemplar. Pulsó el botón del panel y ordenó a los que le escuchaban. Adelante con la siguiente prueba. Y una vez más, la voz carente de emoción informó a los integrantes de la base del próximo testeo. Prueba 46ª del Gakiai, mayo de 1931. Campo de entrenamiento número 1, en 60 segundos. Las puertas de acero se abrieron de nuevo para dar paso a la siguiente escuadra de reclutas. Todos llevaban un subfusil colgado del hombro y caminaban despacio, en dos columnas paralelas distanciadas. El último portaba en su mano derecha una especie de consola rectangular. Y tras ellos, comenzó a oírse un grave retumbar que se aproximaba, como de metal chocando contra metal, como pisadas. Los siguientes prisioneros colonos entraron por su lado, siendo impactados primero por la visión de la sanguinolenta masa inmunda que se había conformado con sus anteriores compañeros, y después por el hecho de que sus enemigos tiranos no les encarasen ni se pusiesen tras cobertura, preferían seguir mirando a la oscura abertura de la que provenía aquel retumbar ominoso. Cuando lo vieron aparecer, sus rostros demudaron de puro espanto. Y comprendieron. La aséptica, distante actitud profesional de Deral se desmoronó en segundos. Sus palabras nacieron de la propia incredulidad ante lo que le mostraban sus ojos. ¿Qué es eso? Jadeó. La voz del general se impregnó de algo parecido a la devoción. Gakiai, un nuevo ser sobre la tierra, agente Deral. Creado por la mano del hombre. Los reclutas no pudieron evitar retroceder unos pasos con temor reverencial ante la presencia de su arma. La pesada estructura metálica de la bestia recordaba a la de un perro gigantesco, tan alto como un recluta. Algunos engranajes y pistones quedaban al descubierto, emitiendo un rumor constante, mecánico, que transmitían una idea de la colosal potencia a su alcance. Otros elementos se resguardaban bajo las planchas aceradas que daban forma a su cuerpo, junto a los pulsantes músculos rojizos con los que se entremezclaban. Gruesos cables, como arterias y venas artificiales, entraban y salían por diferentes puntos, conectando los órganos y entrañas de alta ingeniería. Pero era su cabeza hibridada de hombre, máquina y perro lo que inyectaba el terror en el alma de los presentes. Porque era una pesadilla con su abstracta, onírica textura hecha realidad. Su mera existencia era la confirmación abyecta de la aberración que el hombre había cometido contra su propia humanidad. Incrustados en las bestiales facciones de perro, los ojos reflejaban la inconfundible mirada de una persona, homicida, psicótica, también aterrada, pero la de una persona, que comprendía el horror de lo que se había perpetrado en ella. Y la plena consciencia de que era irreversible. ¡Qué espanto!, susurró Deral. No olvide que es justo lo que buscamos, dijo Ren. Gakiai es la encarnación del viejo demonio del hambre insaciable, solo las hormonas artificiales que emiten las armaduras de los reclutas evitan que estos sean devorados. Y aún no controlamos del todo la psicosis electrónica, por ello uno de los reclutas especializados ha de desconectarlo desde su consola de mano cuando las crisis estallan en momentos inadecuados. Si tiene tiempo para lograrlo, claro. Deral observó cómo la bestia avanzaba hundiendo sus zarpas aceradas en la arena roja, con esa desasosegante cualidad humana entreverada con movimientos felinos, tan naturales y flexibles que resultaban imposibles de creer en un ser tan voluminoso y pesado. También observó los rostros demudados de los colonos en los distintos monitores. Sabían que una muerte próxima, horrenda, era el más probable de sus futuros. Gruñendo con un rumor grave, mostrando los dientes como cuchillas, Gakiai paseó su desquiciada mirada por el entorno. Se fijó en las rocas e, impulsándose con los poderosos cuartos traseros, saltó sobre ellas, haciéndolas crujir bajo su peso. No tardó en detectar a los colonos en el otro lado, y comenzó a salivar espesos hilos de baba aceitosa. «Apuntadle a la cabeza. Dadle en la cabeza», gritó uno,
preparando su rifle. La bestia esbozó una sonrisa antinatural y, adelantando su rostro de pesadilla, bramó hacia ellos con una fuerza estremecedora. El rugido sonó como el aullido de un hombre torturado a través de un tubo metálico y las cuerdas vocales de un perro. Algunos colonos retrocedieron, uno cayó al suelo en posición fetal. A todos les temblaban los rifles en las manos. «¡Disparad ya!», chilló alguien, desesperado. Y las ráfagas comenzaron a oírse. Como una locomotora desencarrilada, expulsando vapor blanco entre los músculos bombeantes, el híbrido monstruoso se echó a la carrera como un relámpago de carne y metal, mientras las balas hacían saltar pedazos y gotas de sangre negra, pero nada detenía su avance salvaje. En fugaces segundos había llegado hasta ellos y, con un ladrido rabioso, saltó sobre el primero, que intentó un instintivo ademán de cubrirse, demasiado lento. Gakiai mordió toda la parte baja de su cara. Y con un fortísimo tirón, arrancó de cuajo su maxilar inferior, escupiéndolo a un lado, sanguinolento, como si no pudiese perder un solo instante. El colono cayó de espaldas, emitiendo un horrendo gorgoteo que pretendía ser un grito de dolor puro. Los alaridos de terror empezaron a elevarse, mientras Gakiai se abalanzaba sobre un brazo armado, seccionándolo, sin detenerse. El general Ren habló con satisfacción. Las primeras rutinas de ataque solo pretenden desarmar de un modo no altamente letal pero cruel, por descontado. Y cuando no quede ninguna fuente potencial de ataque, comenzará a alimentarse lentamente con los heridos. Pero antes permitirá el escape de algún superviviente que no suponga amenaza, que extenderá el terror por el resto de las colonias. Siempre actuará así y, en poco tiempo, esperamos que la sola presencia de un Gakiai nos regale media batalla. Deral asintió, sin dejar de observar la masacre allá abajo. El Gakiai desgarraba a dentelladas el hombro de un colono cuando uno de sus compañeros se le acercó por un lado, intentando introducir el cañón de su arma por entre las placas para disparar en su interior. Su valor fue recompensado con un zarpazo que lo abrió en canal, tan rápido, que solo pudo dejar escapar un gemido de sorpresa mientras caía muerto. A pocos metros, acurrucado contra las rocas y temblando de pies a cabeza, un colono intentaba fundirse con la piedra, desaparecer a la vista de aquella monstruosidad imparable. Se había orinado encima. Y se cubría con ambos brazos. Como un gato surgido del sueño enfermo de una máquina, el Gakiai se acercó lentamente hacia él. Cuando estuvo a su lado, le rozó con su morro manchado de sangre, como queriendo llamar su atención. El hombre gritó, horrorizado, y se giró para toparse cara a cara, como nunca nadie lo había hecho, con aquella mirada que era la de un niño, un adulto maníaco, un viejo, un cyborg y un animal, todo a la vez. El Gakiai comenzó a gruñir unos guturales ladridos secos, que parecían primitivamente articulados. Está intentando hablar. Deral no cabía en su asombro. Es posible, respondió Ren. Las memorias del colono hibridado siguen ahí. Resulta imposible extinguirlas del todo sin dañar seriamente su cerebro. Además, lo preferimos así. De repente, la expresión del Gakiai se nubló y guardó silencio, como si algo en lo más profundo de su interior se hubiese activado. Algo que le provocaba una furia irrefrenable. El colono pudo ver aquellos ojos psicóticos mientras se inundaban de odio, justo antes de sentir como una fuerza descomunal le arrancaba las costillas, las entrañas. El general Ren se cogió la barbilla con una mano, pensativo. Qué extraño. No debería haberle destrozado del todo la cabeza. Está condicionado para dejarlas reconocibles, como regalo para los que tengan que encontrarlas. Puede que esté gestando una de sus crisis. Los dos únicos colonos que aún no habían sido alcanzados por el Gakiai dejaron caer sus armas entre sus compañeros mutilados, moribundos, y empezaron a correr en dirección a sus enemigos reclutas, intentando dejar atrás al monstruo cibernético, aquellos chillidos desgarradores pidiendo ayuda. Clemencia, por Dios. Suplicaban a gritos, mientras se acercaban a los reclutas. Nos rendimos. Piedad. Uno de los reclutas se carcajeó con ganas, mirando a su compañero de escuadra más próximo, y, sin dejar de hacerlo, se descolgó el subfusil del hombro. El colono se desplomó aullando de dolor. La ráfaga le había reventado las rodillas en un segundo. El oficial recluta se acercó dando grandes zancadas hasta el otro que, demacrado, paralizado por el terror, temblaba como la llama de una vela. Por favor.
Toda la respuesta que obtuvo del oficial fue una perfecta patada alta en plena cara que le derribó al instante. Acto seguido, se puso a horcajadas sobre él y le tiró del pelo hacia atrás, para poder chillarle bien al oído. ¿Escuchas eso, traidor? ¿Lo escuchas? Son tus compañeros mientras Gakiai los devora lentamente y sabes que, cuando acabe con ellos, aún le quedarás tú. Y, en efecto, así era. Con programada lentitud, el perro humano máquina comenzaba a masticar, siempre por un pie, una mano o el muñón sangrante en su lugar, para seguir despacio hacia arriba, alimentándose con ello, sin atender a la baraúnda de gritos a su alrededor. El colono se debatió, chillando, blasfemando, presa del pánico extremo. Otros reclutas se acercaron para ayudar al oficial a tenerlo bien sujeto. A la espera del Gakiai. Desesperado, empezó a llorar como un niño. Igual que un niño. Deral se pasó una mano por la cara, masajeándose las sienes, como queriendo borrar muchas imágenes de su memoria. Creo que ya he visto suficiente por el momento, General Ren. No es necesario llegar hasta el final, puede detener esto cuando quiera. Oh, sí que es necesario, agente. Eso es más un entrenamiento que una demostración. Puede mirar hacia otro lado. Si lo prefiere, había un cierto matiz de burlesco desdén en su voz. El psicólogo se cruzó de brazos, y no dijo más. Poco a poco, mientras los minutos se sucedían con terrible parsimonia, interminables, los alaridos de terror y agonía se fueron apagando, a medida que los devorados encontraban la liberación de la muerte. Un silencio tenso cayó sobre las simuladas arenas de Marte, solo enturbiado por los vanos forcejeos del único colono consciente y el sutil rumor electromecánico del Gakiai al moverse. Con toda su parte frontal bañada en sangre, el engendro metálico emergió lentamente por un lateral bordeando las rocas, con una expresión maquinal y las fauces goteantes. Despacio, se encaminó hacia los reclutas y su presa, emitiendo algo que podría confundirse con una risa grotesca. «Soltadme. Soltadme». El colono se debatía con sus últimas fuerzas. Los reclutas le aproximaron, con los pies por delante, hasta que estuvieron a escasos metros. «Cuidado con las manos», los de ahí, avisó el oficial, que aún agarraba por el pelo al colono. El Gakiai irradiaba un aura de calor y odio. Detectaba frente a él una nerviosa masa de carne humana, que podría destrozar y deglutir en segundos si lo deseara, menos una cierta parte, que le generaba una inexplicable repulsa. Entonces bramó con furia arrolladora, antes de cerrar el gigantesco cepo de sus mandíbulas en la pierna izquierda del colono. Su grito de dolor y angustia golpeó a todos los presentes. Los reclutas le dejaron caer, retrocediendo con más espanto del que jamás reconocerían, alguno trastabillando de puro nerviosismo. Arriba, Deral carraspeó para aclararse la garganta antes de hablar. «General, ya puedo adelantarle mis impresiones acerca del armamento que me ha mostrado». «Vaya, eso es muy gentil por su parte», le sonrió, irónico. «Se lo hubiera dicho antes, pero hasta ahora no ha sido del todo posible». Obviando preguntar a qué se refería exactamente con eso, Ren se limitó a inquirir. «¿Y bien? Ninguna de estas armas será utilizada en Marte», afirmó Deral. «Perdón. ¿Cómo dice?» «Creo que no le he comprendido bien», Ren le fusiló con sus ojos rasgados. El psicólogo empezó a desprenderse de su camisa. «¿Qué diablos?», gruñó Ren, desenfundando con rapidez su pistola automática para encañonar la cara de Deral. «Deje que le muestre yo algo, general». Y elevando un pulgar extendido, en cuyo borde había aparecido una hoja filosa, el psicólogo procedió ahogando un jadeo de dolor a dibujar un profundo corte vertical en su torso desnudo. Después, como quien retira una manta, apartó la capa muscular pectoral para dejar al descubierto su interior. El general palideció. Bajo las costillas todo era lo esperable, los pulmones se hinchaban y deshinchaban al ritmo de la respiración, el corazón bombeaba, pero parecía algo más grande de lo normal. Sí, y sus latidos no podían ocultar ahora un leve zumbido parásito que los acompañaba. Y dentro del músculo rojo, algo parpadeaba. Una bomba de termoplasma, moldeada con la funcionalidad de un corazón humano. «Nosotros también estamos investigando», general, dijo Deral con una expresión vacía, casi sintética. «Y en los escasos, pero aún así infinitos segundos que todo en varios kilómetros cúbicos tardó en atomizarse con la luz de una estrella,
El general Ren tuvo tiempo de enrojecer de vergüenza, pensando en el deshonor con el que su nombre quedaría inscrito en los libros de historia. El inepto que fue burlado por los colonos, el inepto bajo cuyo mando fue destruida la ancestral base Argos. Ni siquiera se le brindaba la ocasión de cometer el suicidio ritual. Nada quedaría de él, salvo deshonra. De este modo, con una inmensa explosión de energía blanca, comenzó la época más siniestra y oscura para la humanidad. La edad de la depravación.